Ahora bien, fíjate, aquí vamos a empezar a hablar del simbolismo cúltico, ritualista, porque está la felus mundana relacionada con una persona, Eusebio, y hasta su cadáver lo tienen ahí. Está un templo dedicado a él. Está revolver el concepto de la Santa Cena con el nacimiento de este señor. Fíjate hasta dónde se van. De tal manera que la Santa Cena, ya robándose el concepto bíblico de la Santa Cena, se lo endilgan al 14, el nacimiento de este señor. Y luego está la fe ritualista que te estoy mencionando en este momento, porque es una fecha sagrada para ellos. Y luego está la fe práctica. Somos de Nazón Joaquín, somos de Nazón Joaquín. Sí, es un culto de ellos, tú les perteneces a ellos, la esencia de ellos está en ti. Y hasta sus cadáveres los tienes ahí. Y revuelves conceptos bíblicos con estos señores que nada tienen que ver. Mira lo que dice aquí Sammy, recién muerto su papá, en el verso 6. El verso 4 está, estando ya tan cercano el día en que tantos años celebramos la Santa Cena en unión del siervo del Señor, se refiere al Aarón, que nada tiene que ver, Pablo nunca dijo en unión conmigo, hagan esto, no. La muerte del Señor anunciáis. Estos son unos usurpadores, se meten donde no deben. Ni siquiera Pablo se arrogaba de que en unión conmigo, ¿no? Dice, y le ha placido al Espíritu Santo el que os envíe esta carta para invitaros a que vengáis, a reuniros. Miras a mí, aunque ya sé que no me oyes, pero invitaros, reuniros. Esa forma de hablar era de allá, de la época de oro, de la literatura española, de nuestra lengua castellana, la Reina Valera antigua. Ah, pero como quiere, él piensa que hablar así es sonar apostolar o apostólico, por eso usaba estas expresiones arcaicas, ¿no? Invitaros a que vengáis a reuniros con nosotros para el próximo día 14 de agosto. Dime tú, miembro de la luz del mundo, ¿qué tiene que ver el 14 de agosto con la cena del Señor? Es ahí que te están uniendo el nacimiento del indio Eusebio, ahí en Colotlán, con el acto maravilloso, uno de los pocos ritos que nos dejó el Señor, si lo quieres ver así, porque la iglesia lo único que usa es el nombre de Jesús, el agua para el bautismo, y el vino y el pan para recordar la muerte del Señor, y el aceite para ungir. Fuera de esos ritos, claro, las alabanzas, las oraciones, pero fuera de esos ritos, ¿qué tiene que ver el nacimiento del indio Eusebio con la muerte del Señor? Fíjate cómo este es un sincretismo de religión tapatía, religión mexicana, con conceptos bíblicos. El próximo día 14, dice, fecha en que celebramos, y esto te lo quiero poner, fecha en que celebramos, esta es la Biblia Luz Mundana, por una parte, el nacimiento del apóstol de Jesucristo. A mí qué me interesa que nació un mexicanote aquí, indígena. ¿Qué tiene que ver eso con la cena del Señor Jesucristo? Ni siquiera Pablo. Imagínense que Pablo hubiera dicho, señores, yo nací el 14 de Aviv, por eso la Santa Cena, Pero no solo eso, hermanos, mire lo que dice. Fecha en que celebramos por una parte, y esto ya es un culto, esto ya es un rito, esto cuando tú acudes, cuando tú vas, vendes hasta los guaraches. Te estás envolviendo en un rito luz mundano y ni cuenta te das. Fecha en que celebramos por una parte el nacimiento del apóstol de Jesucristo, enviando Dios grandes bendiciones por esto y por otra, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio vida. A ver, hermano y amigo,
Incluso tú, miembro de la luz del mundo, por favor. Ni siquiera Abraham es comparable con nuestro Señor Jesucristo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y por eso quisieron apedrearlo. Ni siquiera Moisés, el gran Moisés, es comparable a nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera el gran Elías, que apareció hablando Moisés y Elías en la transfiguración, y en medio Jesucristo. Y la voz dijo, este es mi hijo amado, a él oíd, no a Moisés ni a Elías, a él, a Cristo. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces y en otros tiempos por los padres a los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo. Y ese es el mensaje final. Ya no necesitan más enviados. Él es el que necesitas. El que tiene al Hijo tiene la vida, no dice el que tiene al apóstol o a lo que a ti se te antoje. El asunto es que tengas al Hijo de Dios. El asunto no es pertenecer a una iglesia, sino que tengas al Hijo de Dios. Ese es un gran tema. Pero escucha, ni siquiera Abraham, ni siquiera Moisés, ni siquiera David, ni siquiera Elías son comparables a Jesucristo. Es más, dijo un hombre sabio ahí dentro de la iglesia de la luz del mundo, Pablo Gómez, dijo, poniéndolos a todos en balanza a un lado y a Jesucristo en el otro, pesa más el Hijo de Dios. ¿Cómo se atreve Sammy a decir que venga toda la bola el 14, que porque por un lado celebramos el nacimiento del negro Eusebio y por otro lado la muerte de nuestro Señor? ¿Cómo te atreves a equiparar el nacimiento de ese Señor y juntarlo con la muerte de Cristo? Estás participando de un rito aquí diabólico, culto a un hombre, que ni Pablo se atrevió a decir eso, ni Pedro. Miembro de la luz del mundo, ¿tú crees que Eusebio Joaquín, la celebración de su nacimiento, que por otro lado se critica tanto, ¿no? Que los testigos de Jehová critican esto, ustedes hacen lo mismo. Ah, pero a él sí se lo celebran. Tenga que ver algo con la muerte de nuestro Señor. Ese pobre necesitaba redención, es un pecador como tú y como yo, hijo de Adán. Ah, no, pero por supuesto, es un día, ya forma parte del culto, desde el momento que asistes vendiendo hasta los guaraches, y cuando estás acostado ahí en las escuelas primarias te pasan los ratones y las cucarachas por encima. No, pero a ti te engañaron que estás sirviendo a Dios, porque si no viene no va a haber perdón de pecados para ti, porque el apóstol en turno va a partir un pan. Cuidado con los ritos, los mundanos, que es un sincretismo, que te lo estoy explicando en este momento. En la Biblia los mundanas, Sami está diciendo que para empezar la fecha ya te la metieron como culto. Fecha en que celebramos por una parte el nacimiento del apóstol de Jesucristo, enviado de Dios, grandes bendiciones por esto, enviando Dios grandes bendiciones, por otro y por otra. Ah, no, pero primero, a ver, por un lado es el Eusebio, por otra, en segundo lugar, el sacrificio de nuestro Señor, que nos dio vida, todo conforme a su santo mandamiento. ¿Cuáles 40 pesos? ¿Dónde dijo Pablo, yo soy el apóstol en turno y como yo nací el 14 de abril, vénganse, porque yo les voy a perdonar los pecados? ¿Cuál? Todo conforme a su santo mandamiento. Demuéstramelo, gente de la luz del mundo. A ver, Carlos Montemayor, alguien que quiera debatir. ¿Cuándo te mandaron o cuándo Pablo puso su fecha de nacimiento equiparándola con el sacrificio de nuestro Señor Jesús? Estas son blasfemias, hermano. La noche que fue entregado tomó pan, sí, pero no dijo el indio Eusebio nacerá y me van a celebrar junto con él. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, no de Eusebio, no de Sami, no de Pablo, no de Andrés, no de Moisés, sino en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haber cenado, esta copa es el nuevo pacto, etcétera, ¿no? Este es el mandamiento de Cristo Jesús
Esto es también lo que nos enseñó nuestro hermano Aarón. Mienten. 5:11 de las cartas de Sami, Epístolas Universales, se lee así. A ver. Dios queriendo encarecer más su amor, estamos en el 1 de febrero del 66, desde San Antonio, Texas. Engrandeciendo su nombre, ha querido iluminar sus limpios corazones, diciéndoles para dicha suya, vosotros sois la luz del mundo. Por lo cual el Señor les ha concedido no tan solo que crean en Él, sino que también padezcan por Él. O sea, esfuércense para venir, pues, vendan hasta los guaraches. Y grande es el gozo de mi corazón al encontrarles perseverando unánimes en esta santa doctrina. ¿Cuál santa doctrina, hermano? Una revoltura que ellos hacen. Dice, que por revelación a su apóstol nos llegara para salvación en este último tiempo, salvación que tendrá a su alcance el mundo entero si es que no desmayamos en esta bendita obra. Y todos, o sea, en la construcción del templo. Y todos mis hermanos unieren su intento al del Espíritu Santo que impulsa mi corazón velando en oración, y ruego al Señor que Él sabrá librarnos de las asechanzas del maligno, y también Él mismo proporcionará los necesarios medios, aún materiales, está hablando de dinero, para la culminación de esta gloriosa obra encomendada a vuestro hermano Samuel. Está hablando de la construcción del templo. Por todo esto elevo al Señor esta acción de gracias y bendigo su santo nombre. Dice, dándoles la seguridad a mis hermanos que Él les recompensará las bendiciones que en el nombre del Señor he recibido de vosotros para el desempeño de esta misión. Está hablando de construir el templo. Y les colme de bendición espiritual para provecho en la salvación. O sea, se están ganando la salvación por construir este templo, ¿no? Por lo demás, hermanos, tener sumo gozo, perfeccionados, consolados, en un mismo ánimo, etcétera, 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 etcétera. Ahí está. Mire, el Espíritu Santo ha sido inspiración en su hermano para invitaros una vez más a esta bendita ciudad de Guadalajara para celebrar lo que nos enseñara y dijera el apóstol. Era la unión de la iglesia que es el cuerpo con su cabeza espiritual, o sea, Aarón los unía, pues, paró el cadáver, ahí estaba, y estaba peleando para que lo reconocieran a él como el eslabón siguiente. Bueno, y que también nosotros recordaremos en el lugar donde reposan sus restos, y que como un símbolo, escuche, lleva el nombre donde tantas lágrimas regara el Señor Jesús, el huerto del Getsemaní. Pero como entonces el mismo enemigo que afligía a Cristo aflige vuestras almas, hemos rogado al que lo venció os saque victoriosos, poniendo todos los medios. A ver, déjeme seguir leyendo. A fin de que podáis estar en este lugar, sí, o sea, ya estás en el culto de Aarón, de Aarón y de Cristo, pues. Cantando y victoria y gozando de esa alegría que nos trae la Santa Cena, no solo te hacen participar de que vengas esa fecha, la fecha es cúltica, como ya te lo expliqué. Ahora Él te dice, por el doble simbolismo que encierra. Otra vez la burra al trigo acabándola de echar. El primero de dolor, porque recuerda el sacrificio del Hijo de... Aquí sí te lo pone en primer lugar, ahora ya te cambió la tortilla. Allá era primero, por una parte, el nacimiento de Aarón y luego el sacrificio del Señor. Ahora no, el primero de dolor, porque recuerda el sacrificio del Hijo de Dios. Y el segundo de gozo, porque en ese día viniera al mundo el que Dios escogiera. O sea, tienen dos Cristos aquí, el que murió en la cruz y el actual, que sin este actual Aarón no eres salvo. El que Dios escogiera para encender una vez más la lámpara de vida. O sea, Él les daba vida, como me lo dijo aquel ancianito,
pero tú participas del rito cuando vas para allá en esa fecha pagana, mundana, guadalajareña, tapatía, y equiparándola con el nacimiento del Señor, estás participando de un rito diabólico, porque ni Pablo se atrevió a hacer eso, ni Pedro, ni Juan. La iglesia de Guadalajara una vez más. O sea, hermano y amigo, el solo acto de equiparar, poner una fecha donde tú tienes que vender hasta los guaraches para ir a rendirle culto a una familia o a un cadáver o al otro cadáver, y ahora el que está, el razón que está en el bote, te han engañado. Esa no es la fe bíblica. Estás poniendo tu dinero y tu esfuerzo y tu alma y tus lágrimas en un engaño, en un rito humano. Ahora, aquí te dice, Samuel Joaquín, llamado a ser servidor de Dios en la continuación de la grande obra que Dios encomendara al apóstol, pero en ese momento ya era un cadáver, y estaba luchando para que lo reconocieran a él, a los fieles llamados, etcétera. Mire, otra vez la burra al trigo, no, el trigo no, otra vez la burra al maíz. Como en otras ocasiones he sentido en mi corazón la inspiración de Dios para invitaros a la celebración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y que como fecha para celebrar dicho acontecimiento fue inspiración de Dios en el apóstol celebrarlo el día 14. A mí que me interesa lo que pensó Eusebio, no tiene nada que ver él con la muerte del Señor. Fecha que ahora nosotros tomamos como doble, lo señalé, doble festividad. Pregúntale tú a un luz mundano, ¿a qué va la Santa Cena? No, pues es que el Señor instituyó. No. No conoce su doctrina. En primer lugar va a honrar a un cadáver, a un hombre, a Aarón. Es una doble festividad, es un rito de ellos. Sí, esto es una Biblia, Rosalinda. Esta es la Biblia luz mundana. Pues una Biblia común, pero le añadieron las cartas del supuesto apóstol Samuel Joaquín, que ya también está su cadáver ahí en el criptario, y son las cartas que él escribe según a la iglesia, que la única iglesia que salva, que son ellos. Y esta es la carta número 6, y estoy describiendo el rito luz mundano para todo el público y para ellos mismos, porque no saben ni lo que están envueltos. Recuerda el sacrificio, dice, del Hijo de Dios, y el segundo de gozo, la lámpara que Dios escogiera para encender una nueva lámpara de vida eterna. Tienen dos Cristos aquí, uno muerto, uno vivo en el cielo y otro muerto en la tumba. Tienen tres Cristos ahorita, uno vivo en el cielo, dos cadáveres ahí y otro en el bote, Nazón. Que Dios les abra puertas, dice, a fin de que podáis estar en este lugar sin dejar de hacerlo en cada oración. Ese día es cuando Dios hará oír su voz, o sea, ahí te perdonan los pecados. Están envueltos en un culto propio ellos, pues. Se inventaron todo eso y los han engañado a la pobre gente. Ahora aquí, cuando te dicen literalmente lo del templo, ya te dije de la fe en una fecha, cuando tú vendes hasta los guaraches para envolverte del culto luz mundano de un Eusebio, y claro, se roban un texto y se lo endilgan ahí y forman su culto. Es como Halloween, es como el Día de Muertos, ellos lo establecieron. Samuel Joaquín, llamado a ser servidor de Dios, esto lo escribe en el 67, ahí está la fecha. En la continuación de la grande obra que Dios encomendara al apóstol nuestro hermano, acuérdate que este tipo se convierte en apóstol hasta 22 años después, que empieza a decir apóstol de Jesucristo, ¿no? Gracias, hermana Rosalinda, usted por estar en el canal. A los fieles para vida eterna, paz y gracia, etcétera, bla, 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 bla. Doble festividad, otra vez. Como en otras ocasiones he sentido en mi corazón la inspiración de Dios para invitaros a la celebración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya con eso te engañan, te enganchan, pero date cuenta que la fecha es el culto a un hombre, a un cadáver, y que como fecha de celebrar dicho acontecimiento fue inspiración de Dios en el apóstol celebrarlo el 14 como doble festividad, etcétera. Pues a la vez
Mira aquí el sincretismo, la revoltura, que hacemos memoria del acontecimiento tan grande y sagrado en el cual Cristo, estos blasfemos, comparando el sacrificio de Cristo con el negro Eusebio, quitando los sacrificios y ritos a base de sangre de becerros y machos cabríos, ofreció su propia sangre y sacrificio en propiciación por nuestros pecados. Todo esto es la Biblia que usan para engañarlos, abriendo la puerta de una esperanza más grande y sublime, pero Eusebio cerrándola, diciéndoles que él era el único que la puede abrir, y rompiendo en su carne el velo que nos separaba de Dios, haciéndonos sus sacerdotes de él, siendo pues tan grande bendición que recibamos por este sacrificio, Dios quiso darnos todavía una bendición más. Ahí está la revoltura. Escucha el rito, concediéndonos que en este día celebremos esta fiesta, al concedernos unos a otros en este año, etcétera. Fíjate bien, un gran favor que Dios nos concedió en este año que está por terminar es el de habernos concedido iniciar la construcción, y aquí empieza el tema y se acaba nuestro video, porque el templo es un símbolo. Iniciar la construcción de la Santa Casa de Oración en esta hermosa provincia, pues ni tan santa porque hay restos humanos, cadáveres allá adentro, el gozo de toda la tierra. Y esperamos que con la ayuda de todos vosotros, muy pronto Él nos conceda terminarla. La inician entonces en el 64, ¿no? Sabiendo que también en esta forma glorificamos a aquel que es bueno y por siempre su amor. Según esto, la construcción es para glorificar al Señor. Que la casa de oración esté terminada, hagan una ofrenda, el Señor los va a galardonar. Todo género de bendiciones, etcétera. Ahí empieza el asunto de la construcción. La fecha ya te la expliqué. Ya empezó el rito con la fecha. No lo digo yo, lo dice Sami en su carta del 13 de agosto del 68. Que la paz de Dios esté con ustedes, bla, bla. Mire, el verso 4, y no solo para su hermano, sino que amáis la obra de Dios. A esto le llaman la obra de Dios. Es obra para los Joaquines, no es para la gloria de Dios. Fíjese cómo dice, deseando la pronta terminación de esta gloriosa obra, que es la casa de oración, ya que se está edificando para la gloria de Dios y a la memoria de su apóstol Aarón Joaquín. Claro, es para la gloria de Dios. Esto te lo van a decir, cualquier secta te va a decir lo mismo. Te mato para la gloria de Dios. Te despeluco de tu dinero para la gloria de Dios. Pero aquí te lo dice, se está edificando para la gloria de Dios y a la memoria de su apóstol Aarón Joaquín. El templo de la luz del mundo fue dedicado a la memoria de Eusebio Joaquín para conmemorar su nacimiento, y de forma blasfema, en el video pasado lo equiparaban con la muerte del Señor. Imagínate tú, es la conmemoración de la muerte del Señor, la Santa Cena, pero a la vez es el nacimiento de Eusebio. Fíjate tú, Cristo muere, pero el otro nace. El templo es para la gloria de Eusebio. Te leo 10, Sami 10, o la carta número 10 de Samuel, así rápidamente. La carta, 10, 5, ya que se está edificando para la gloria de Dios y a la memoria de su apóstol Aarón Joaquín. Y la Santa Cena, el 14, ¿qué tiene que ver el 14
la fecha en que nace este señor con la Santa Cena. Ya te dije que ese es el sincretismo de dos ideas torpes, el onomástico de un señor con la celebración de la cena del Señor, la muerte del Señor. Imagínate tú. Ok, el templo se está edificando para la gloria de Dios y a la memoria de su apóstol Aarón Joaquín. O sea, hay un hombre metido, tú eres de ese hombre. Pero te dicen que es Jesucristo, ¿no? Pero te metieron un hombre. Quien nos legara su doctrina y con ella la felicidad espiritual. 11:15 de Samuel, otra cita. Los hermanos de este lugar y a vosotros que tan generosamente habéis contribuido para su construcción, lo dediquemos a Cristo en memoria del apóstol, dice, lo dediquemos a Cristo en memoria del apóstol que Dios levantara en estos últimos tiempos. Sí, el templo es en memoria de ese señor cuyo cadáver está a un ladito. Fíjate los elementos que se van añadiendo, hasta cadáveres, ¿no? 13:10 de Sami, esa es la carta número 13, o la 13 de las epístolas universales. 13:10. Hemos logrado terminar la Santa Casa de Oración que a memoria del apóstol será inaugurada para estos días que estarán ustedes mediante la voluntad del Señor. Cuando tú entras a ese edificio, vas en memoria de un difunto, de un cadáver que está a un lado ahí. Ya después metieron el cadáver del mismo que está escribiendo aquí. Esto es algo diabólico, hermano. O sea, estás metido en un culto aquí. Increíble. Luego dice, ser testigos de su obra, esfuerzos, lágrimas, etcétera, para lograr el propósito divino que hizo mover nuestro corazón en terminar el templo que será la gloria de su iglesia y orgullo, eso sí, el orgullo es lo que tienen, ¿no? Otro acontecimiento más justifica vuestra presencia en este lugar. 2 puntos. El recordar el aniversario del nacimiento del hermano del hombre Aarón Joaquín, apóstol de Jesucristo, a quien Dios encontró fiel para revelarle los misterios santos de la vida eterna. Y aquí hay algo bien blasfemo, hay algo muy malo que te voy a leer. Esto te lo pongo en pantalla. Mire, otro acontecimiento más justifica, o sea, cuando vas a la Santa Cena, vuestra presencia en este lugar. El recordar el aniversario, o sea, le estás rindiendo veneración a un difunto, pues, a un santo difunto. Es el santoral luzmundano. Tienen dos, a Eusebio y a Sami, los dos cadáveres ahí abajo, ¿no? El recordar el aniversario del nacimiento del hombre Aarón Joaquín, apóstol de Jesucristo, a quien Dios encontró fiel para revelarle los misterios santos de la vida eterna. Escucha esto. Quien no estimando su vida, hablando de Aarón, quien no estimando su vida preciosa, la ofreció. Ahora resulta que no solo Cristo ofreció su vida por nosotros, sino Aarón, no estimando su vida preciosa, la ofreció. Sanfle, cáspita, zamomba, recorcholis, la ofreció para llevarnos a cada uno de nosotros en el lugar de tinieblas en que nos encontrábamos, el mensaje de la verdad. Al concedernos el Señor invitaros para este grandioso banquete espiritual, se refiere a la Santa Cena, lo que vas a comerte ahí, el vino y el pan. Pero te están endilgando un muerto, un cadáver, una fecha donde éste nació. Por favor, fíjate los elementos ocultistas. El templo es a memoria de este señor, el 14. Este señor ofreció su vida para llevarte a ti y luego cuando tú comes con este grandioso banquete espiritual. Por favor, hermano, date cuenta cómo le revolvieron el nacimiento de Aarón, es el 14. Por eso es blasfemia, la Santa Cena luzmundana es una blasfemia, porque te están comparando el nacimiento del indio Eusebio, lo celebras en una fecha donde nace este señor, vas a un templo que está a la memoria de él, para la gloria de él, su cadáver está a un lado,
En los tiempos de él le lloraban, se hincaban ante su cadáver, y el cadáver del que escribió esto está en el sótano. ¿En qué te estás metiendo? Te revuelve lo que comen la Santa Cena del banquete con el difunto, que dio su vida para llevarte al cielo. Esto es una blasfemia, pero deja tú, ahorita te voy a mostrar la verdadera blasfemia, grandísima. Pero esto de que Aarón dio su vida, por favor, tenemos a Cristo que dio su vida, y Aarón también dio su vida por el luz mundano para llevarlo a la salvación. Y el banquete que celebra, lo celebra el 14, cuando nace este señor, su cadáver está ahí, el cadáver de su hijo está ahí, los restos de su familia están ahí. ¿En qué estás envuelto, hermano? Por favor, te han engañado. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Samuel dio por lo menos 4 saltos, se inventó 4 cosas. Es que es sorprendente, hermanos, es sorprendente lo que estamos descubriendo, esta doctrina inventada, diabólica. Yo me sorprendo mucho de leer a los sabios, los mundanos, como Samuel y otros, y a los pobres peligreses que los mandan a debatir, y aprende uno muchas cosas. Por ejemplo, me sorprendo de que Pablo ministró 300 años después de Jesucristo. Datos muy interesantes, ¿eh? De los debatientes de la luz del mundo expertos. Pero fíjate lo que dice Sammy. Sammy dedica el templo a la memoria de su difunto padre, que estaba enterrado a un lado, y que ya había pasado el tiempo en que le oraban, y estaba la fuente de milagros, y tenían que sacar agua del pozo de Jacob de ahí, y luego poner la botella en la tumba de este señor, Aarón Joaquín, y luego orar. Ya te mostré las fotos. Eso lo eliminaron, lo quitaron. Pero ahora Sammy se empieza a introducir como el continuador, después se dice embajador, después se dice ungido, y hasta el último, 22 años adelante, se atreve a decirse apóstol. Pero en ese inter, en los 80, él da 4 saltos doctrinales. Primero se inventa la famosa peregrinación, Sammy 26, la carta número 26. Ya te expliqué que Pablo nunca dijo, Jesucristo dijo, hagan esto en memoria de mí, pero no dijo, tienen que viajar aquí, tienen que ser allá. Pablo te dice, bueno, Jesucristo dijo, hagan esto en memoria de mí, te lo explico, iglesia, las veces que partas este pan en Tesalónica, en Galacia, o en Jerusalén, donde sea. Las veces que lo hagas, la muerte del Señor, nunca te dice tiene que ser en un lugar. Tampoco te dice se te van a perdonar los pecados. Entonces, se inventa la peregrinación. En el año 1980 se inventa la doctrina de que tenía que ser en la hermosa provincia, tenían que viajar hasta allá. A ver, Sammy 26, qué raras citas estoy haciendo de la Biblia luz mundana. Sammy 26, como todos los años, verso 3, extiendo mi invitación a la fiesta de peregrinación, la pone entre comillas, pues a semejanza de Israel, que 3 veces al año tenía que acudir a Jerusalén, él ya se inventó que igual que los judíos, ahora él los va a obligar, que tiene que ser ahí donde él dice, así nuestra festividad, por este tiempo, una vez al año, nos mueve a reunirnos en este lugar, dejando nuestro pueblo bienes y familiares. Símbolo también de la esperanza gloriosa que nos sostiene, como en el día que al sonar la trompeta hemos de salir presurosos y alzar nuestros ojos para ver aquel que con gran esplendor aparecerá entre las nubes, etc. Entre tanto, mientras peregrinamos, mira en el verso 9, entre tanto, mientras peregrinamos en este cuerpo, es nuestra obediencia a la conmemoración ordenada por Cristo hasta que Él venga.
Aquí ya revolvió el asunto de, mientras peregrinamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Está hablando de la muerte cuando partamos del cuerpo. No tiene nada que ver con peregrinar a la hermosa provincia. Este señor estaba loco. Está revolviendo aquí dos textos que nada tienen que ver. Esto, si se lo paso a Luis Carlos Reyes y a cualquier persona, mira cómo sacó el texto de peregrinar ausente del cuerpo, entre tanto que ausentes o presentes, agradables, es con el Señor, la muerte, cuando estás en el cuerpo, peregrinamos. Este señor ignorante, aquí en el verso 3, mete la palabra peregrinación, entre comillas, y luego se avienta la revoltura del texto. Entre tanto, dice, liberados del cuerpo de corrupción y revestidos del glorioso conforme a su imagen. Entre tanto, mientras peregrinamos en este cuerpo, está hablando de lo que Pablo hablaba de la resurrección, y luego le revuelve, es nuestra obediencia a la conmemoración ordenada por Cristo hasta que Él venga. Increíble la teología de este señor, ¿no? Por ello mi invitación año con año a esta celebración en la cual estamos ausentes del Señor, por no estar todavía en su gloria. Pero su espíritu nos unirá haciéndonos entrar en la comunión a través de este mandamiento. Participando, él se aventó aquí una teología, usando un texto que se refiere a la resurrección, entre tanto que no morimos. No tengo tiempo para darte la cita, pero tú la conoces. Esto es increíble. El caso es que él instituye por sus polainas, y según usando textos, órale, tiene que ser allá. Hagan esto en memoria de mí, tiene que ser aquí en la Santa Cena porque yo lo digo. Pablo nunca lo dijo, Pedro nunca lo dijo, pero él se inventa una peregrinación. Una peregrinación. Ese es el primer punto que pone para mantener el control de la iglesia a la luz del mundo. Luego, en el 81, en su carta 29, este señor se inventa de que en la cena del Señor se perdonaban pecados. Samuel se inventó que tienes que peregrinar. No voy a perder mucho el tiempo, pero también se inventó el asunto de las hierbas amargas, revolviendo el antiguo pacto con el nuevo, que porque la Pascua, las hierbas amargas. Estaba leyendo aquí una de las cartitas donde se inventa el asunto de las hierbas amargas, cuando llegabas y te acostabas ahí entre los de Estados Unidos, y eso me lo estaba platicando en la mañana un hermano de Estados Unidos que fue miembro de la secta. Todos los que tenían dinero y todos los trataban, como te ven te tratan ahí, ¿eh? Pero los hermanos pobres, ustedes échense allá a dormir en los galerones, que les pasen las ratas, las cucarachas por encima. Y les decía Sammy, son las hierbas amargas de la Pascua. O sea, hace una revoltura este señor. Es increíble, hermanos, este perverso de Samuel, cómo se inventó cosas, la peregrinación. Las hierbas amargas es lo que van a sufrir los camiones, en la peste, las cucarachas. Eso sí, los de Estados Unidos no sufren hierbas amargas, ellos tienen dólares, a ellos darles los mejores hospedajes a los ministros. No, pues esos se hospedan acá, ellos denle comida buena. A los otros denle menudo todo el día, los 5 días, 6 días, denle menudo el mismo que quedó ayer. Y todo eso he estado escuchando en los testimonios. Esas son las hierbas amargas para los pobres del pueblo. Pero para los ministrazos y para los bien acomodados, esos no tenían hierbas amargas, ¿eh? Después se inventa que ahí se les perdonaban los pecados. Sami 29, la carta 29, verso 13, dice, en el verso 10, que afirmemos el corazón en la bendición recibida a través de la libertad alcanzada por Cristo, nuestra Pascua. Y os motive a conservar en limpieza vuestro cuerpo, evitando toda levadura que contamine vuestra masa espiritual, acordándonos del propósito que tuvimos directamente con Dios cuando participamos de su memorial. Está hablando de comer la Santa Cena. También de las palabras que su hermano, en nombre de todos ustedes, presentó delante de Dios. Es decir, él es el intercesor, ¿no? Que nos dolía haberle ofendido, que queríamos vivir en santidad, que perdonara nuestros pecados y que correspondiéramos con el esfuerzo. Ya se inventó su culto el Señor, para que seas perdonado tus pecados
Tienes que ir a la hermosa provincia cada año. Grábense bien esto, gente de la luz del mundo y público que nos escucha. El colmo de la blasfemia, por eso se llama blasfemia este video. La blasfema Santa Cena. Ya te enumeré los puntos. Peregrinación, miente. Número 2, perdón de pecados. No hay perdón de pecados en la Santa Cena según la Biblia. 3, hierbas amargas, los sufrimientos, las cucarachas, pero solo para los más débiles económicamente. Y 4, la Santa Cena Luz Mundana es un sacrificio de Cristo, igual que la misa. Te lo leo. 25 de junio de 1986, Guadalajara, Jalisco. Samuel, llamado por Dios, quien me tuvo por fiel para continuar el ministerio del apostolado, gracia y paz sean en vuestros corazones. Escuche bien. Aquí llegó al concepto eucarístico, pero una vez al año. Escucha. Tomando las palabras del profeta, cuánta es su bondad y cuánta es su hermosura para que el trigo nos alegre y el vino nos aliente, no en lo humano, sino espiritualmente, porque nos permite, escucha bien, verso 3, no en lo humano, sino espiritualmente, porque nos permite, fíjate, Ordelas, como dice, revivir el sacrificio redentor de Jesucristo. Se refiere a la Santa Cena, Él lo va a revivir, lo va a revivir el sacrificio. La Biblia dice que con un solo sacrificio, pero este lo quiere revivir. Es aquí donde los amarra, pues, es aquí donde los hace sufrir, es aquí donde los hace llorar. Y luego dice, nos permite revivir. Dirá usted, no, pastor, es una metáfora. Él lo vuelve a vivir. No, sigue leyendo. Nos permite revivir el sacrificio redentor de Jesucristo, quien nos dejó como herencia esa participación al darnos la oportunidad por el hermoso mandamiento. Se está refiriendo al rito, fíjate bien. ¿Cuántas veces comiereis este pan y bebiereis esta copa? La muerte del Señor anunciáis. Hasta ahí el texto está bien. Hasta que Él venga. No dice te perdonará los pecados. Pero este ya habla de revivir. Ahora dice, la muerte no en la recordación física. Ah, pues entonces ¿en cuál? La muerte del Señor anunciáis es cuando murió en la cruz. ¿Cómo que no va a ser la muerte física? Pero este Señor se inventó esto. Sino la gloria bendita que por ella alcanzamos, como dice el profeta, por su llaga fuisteis curados. Es entonces, escucha bien, renovación de sacrificio. No es una metáfora, sino la Santa Cena, según este blasfemo, es renovación de sacrificio. O sea, Él va a volver a sacrificar a Cristo Jesús cuando, igual que el católico, cuando parte el pan. Esto es una blasfemia, hermano, porque la Biblia dice que con un solo sacrificio, pero este tipo, si hizo 100 santas cenas, 100 santas cenas sacrificó al Señor. Renovó su sacrificio. Es entonces renovación de sacrificio, pero no en burla, menosprecio o indiferencia, sino en la más grande bendición. Escucha, partícipes, y el verso 8 te lo pone como enfatizando, porque es lo que él quiere meterle a la cabeza del luz mundano, su nuevo punto doctrinal, que cuando él toma la cena, dice, somos partícipes como sus discípulos de ese sagrado momento de redención. Quiero terminar la carta de la blasfemia. Es la Eucaristía luz mundana. Fíjate bien. Es un momento de redención. Si ellos vieron con tristeza, está hablando de la Pascua, los israelitas antiguos,
Dice Sammy, a nosotros nos es concedido disfrutarlo en alegría por la bendición adquirida a través de su muerte y nos permite cada año, estas mayúsculas que él pone, te quiere afirmar, está engañando a la iglesia, les está plantando de que es un momento de redención, es un sagrado momento de redención, por eso venden hasta los guaraches los hermanos engañados. Y luego te dice, cada año, él lo está recalcando, aquí los quiero, estabas muerto espiritualmente si no ibas, dice Rambo. Luego dice, nos permite el Señor cada año, es el énfasis de este engañador, juntarnos en este lugar de Guadalajara para llorar delante de él. Ahí está la cuestión anímica, el moco, la lágrima, la chiripiorca santa, ¿no? Ya estoy aquí, ya cumplí. Y ahí viven engañados, juegan con la fe de la gente, juegan con la esperanza. Esto es algo muy feo, hermanos, esto es algo muy triste y vergonzoso, que jueguen con la fe de la gente. Dicen, no de tristeza, sino en muestras de júbilo, por la herencia alcanzada, escuche, en este sacrificio. ¿Se refiere al sacrificio eucarístico luzmundano del pan que ellos, o se refiere al sacrificio de los que vendieron los guaraches para ir allá? Pero estas riquezas de su gracia las hemos de celebrar dignamente, pues si es celoso de sus enseñanzas al decir, y termino el video, pero aquí está la blasfemia, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, que tiene que ver este texto con el tema. Cuanto más esta bendición espiritual en Cristo y la dicha de participar, escucha esto, como una renovación de su sacrificio. Para este Señor, la cena cada año era una renovación del sacrificio del Señor. Y dice, cuánto más esta bendición espiritual en Cristo y la dicha de participar como una renovación de su sacrificio. Hermanos y amigos, es la Eucaristía luzmundana, la Santa Cena. Ellos matan a Cristo cada vez, es una renovación de su sacrificio. Nos ha de traer un reconocimiento para hacerlo con reverencia, gratitud y amor. Como dice el Espíritu Santo, si la ley antigua condenaba diciendo maldito serás en el campo, aquí está la amenaza siempre, o sea, vente, porque en la ciudad maldito el fruto de la tierra por no acatar el mandamiento, aquí está bajo amenaza santa, ¿no? ¿Cómo escaparemos si no venimos a la hermosa provincia? ¿Cómo escaparemos si no me obedecen? Vendan los guaraches porque aquí los voy a perdonar. Aquí está la amenaza. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco esta salvación tan grande? ¿Qué tiene que ver este texto con lo que se está inventando él? Sé que es un gran sacrificio vuestra venida, pero no menos que el que fue impuesto a Israel cuando se le ordenó presentarte delante de Jehová 3 veces al año. Él ya se fue al antiguo pacto y se inventó una doctrina que Pablo, ni Pedro, ni los apóstoles de la Biblia enseñaron, esta peregrinación. Y mucho menos que sea un sacrificio, la renovación, cuando con un solo sacrificio y para siempre. Este es el catolicismo luzmundano prácticamente, ¿no? Y si las condiciones son dificultosas, más lo serán para ellos y cumplían, sabiendo que habéis creído en mi elección, ya se creía apóstol para ese entonces, mis manos se alzarán siempre en invitación y a la vez en petición delante de Dios. Y serán visibles el 1 de agosto para que prevalezcáis en triunfo por mis polainas. Pero aquí tenemos la renovación de su sacrificio. La Santa Cena es cada vez vuelven a sacrificar al Señor, lo vuelven a renovar el sacrificio. Es un sagrado momento de redención. Verso 7, renovación del sacrificio. Hermano de la luz del mundo, estás en doctrinas inventadas. La palabra dice que en un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados.